Hay una herida que muy pocos nombran, pero que late en silencio en el pecho de millones. No es el dolor de una traición, ni el corte agudo de una ruptura. Es algo más profundo, más antiguo. Es la herida de haber creído, desde que abrimos los ojos al mundo, que no somos suficientes tal como somos, que necesitamos que alguien afuera nos reconozca, nos elija, nos nombre valiosos para poder existir con dignidad. Este sentimiento, tan arraigado, tan invisible, se cuela en cada decisión, en cada relación, en cada silencio incómodo entre dos personas que se miran sin decirse lo que realmente sienten. Lo llevamos en los hombros como una mochila llena de piedras mientras caminamos por la vida. Y solo cuando nos detenemos, cuando el ruido se calla y la soledad se vuelve ineludible, sentimos todo el peso. Pero aquí está el secreto que casi nadie te dice. La soledad no te lastima porque estés solo, te duele porque has olvidado cómo estar contigo. Has vivido tanto tiempo, buscando en los ojos de los demás la prueba de que existes, que ya no sabes cómo respirar sin esa confirmación. Imagina que todo tu ser es como un instrumento musical desafinado, tocando una melodía que no reconoce. Has intentado arreglarlo con el amor de otros, con el aplauso, con el me encantas, susurrado al oído, con el mensaje que llega justo a tiempo. Pero esos son solo parches sobre una cuerda rota. Lo que necesita no es más validación, necesita afinación interna. Necesita que alguien se siente en el banquillo, con paciencia, y comience a girar las clavijas una por una, escuchando con atención cada nota, cada disonancia. Eso eres tú, nadie más puede hacerlo. Porque el amor que viene de afuera, cuando lo esperas como salvación, se convierte en un alimento vacío. Es como tratar de saciar el hambre con aire. Puedes llenarte los pulmones, pero el estómago seguirá vacío. He visto gente arrastrarse por relaciones que los envenenan, agarrarse a promesas que nunca se cumplen, quedarse en rincones oscuros donde nadie los ve realmente, solo por no enfrentar ese momento de quietud donde finalmente tendrían que mirarse en el espejo sin maquillaje emocional. Porque ahí, en ese silencio, la pregunta sube como una marea. ¿Quién soy si nadie me ve? Y si no tienes una respuesta, ese vacío se hace insoportable. Pero si resistes, si te quedas ahí, sin correr, sin llamar a nadie, sin encender la tele para no escucharte, algo empieza a moverse. Un susurro. Una voz que no es la del juicio, ni la del miedo, sino la tuya verdadera, enterrada bajo capas de debería, no soy, nunca podré. Y cuando por fin la escuchas, no es fuerte, no es convincente, es apenas un hilo. Pero es real y merece ser escuchado. Si esto te llega al alma, si sientes que estás ahí, en medio de ese silencio incómodo, déjame un comentario. No importa qué digas, solo dime aquí, o yo también, o todavía no puedo, pero dime algo, porque tu voz importa. Y si este mensaje te toca, si sientes que esta conversación es la que necesitabas escuchar hoy, suscríbete. No lo digo por el canal, lo digo por ti, porque necesitas un lugar donde regresar, donde no te juzguen, donde no te pidan ser perfecto, solo estar dispuesto a seguir intentando. Esto es solo el comienzo. La dependencia emocional no llega de golpe, no es como un accidente. Es más bien como la humedad en una pared empieza con una pequeña mancha que ignoras, una gota que se repite todos los días, un goteo sutil que pasa desapercibido. Al principio no daña, pero con el tiempo, sin que lo notes, se extiende. La pintura se descascara, el yeso se deshace, el moho crece, y cuando finalmente miras con atención, ya no es solo una mancha, es una pared entera podrida. Así es con el alma. La necesidad se instala en pequeños gestos, un mensaje que buscas con ansiedad, un silencio que interpretas como abandono, una sonrisa que esperas como si fuera oxígeno. Y poco a poco, tu bienestar depende de factores que no controlas. Empiezas a vivir en el limbo de lo que el otro dice, hace o deja de hacer. Dejas de planear porque no sabes si nosotros estaremos todavía. Dejas de disfrutar del presente porque tu mente está en el futuro incierto de una relación que ya no estás construyendo, sino mendigando. Y cuanto más dependes, más miedo sientes. Y cuanto más miedo sientes, más te aferras. Es un círculo tóxico, invisible, que te consume desde adentro. Lo peor no es que te quedes en algo que te hace daño. Lo peor es que dejas de verte a ti mismo. Pierdes tu nombre, tu deseo, tu brújula. Te conviertes en eco de lo que el otro necesita escuchar, en sombra de lo que cree que debe ser el amor. Y cuando todo se rompe, no duele solo la pérdida. Duele descubrir que ya no sabes quién eres sin esa persona. Es como despertar en una casa que no reconoces, en un cuerpo que no sientes tuyo, en una vida que parece escrita por otra persona. Pero en ese desmoronamiento hay una oportunidad feroz, hermosa, brutal, la posibilidad de reconstruir desde cero, no para volver a ser quien eras, sino para descubrir quién nunca pudiste ser. Porque todo lo que has hecho hasta ahora ha sido adaptarte, sobrevivir, con placer. Jamás has tenido el lujo de preguntarte, ¿qué me gusta a mí? ¿Qué me hace vibrar? ¿En qué momentos me siento pleno, aunque esté solo? No se trata de escapar de las relaciones.
Se trata de entrar en ellas desde otro lugar, desde la plenitud, no desde el vacío, porque si llenas un vaso roto, el agua se escapa. Y seguirás buscando más y más cuando en realidad lo que necesitas no es más agua, sino un nuevo vaso, uno que tú mismo construyas, con tus manos, con tus heridas, con tus certezas, uno que no dependa de nadie para sostenerse. Hay un momento en la vida de muchas personas, casi siempre después de una gran caída, en el que la pregunta deja de ser ¿por qué me abandonó? Y empieza a ser ¿por qué dependía de él para existir? Y esa pregunta, esa pequeñísima diferencia en el enfoque, es lo que transforma todo. Porque mientras busques causas afuera, seguirás siendo víctima. Pero cuando miras hacia adentro, aunque duela, aunque revuelva todo, empiezas a tomar poder. No es culpa, no es autoboicot, es conciencia. Es decir, aquí fue donde aprendí que no merecía ser amado sin condiciones. Aquí fue donde entendí que para ser visto tenía que ser perfecto. Aquí fue donde me enseñaron que estar solo era un fracaso, no una posibilidad. Y una vez que nombras eso, ya no tiene el mismo poder. Es como sacar un veneno del cuerpo. No desaparece de inmediato, pero ya no se expande. Puedes empezar a tratarlo. Y uno de los tratamientos más poderosos es la acción, no el pensamiento, no el análisis infinito, la acción. Porque el cerebro no se convence con razones, se convence con evidencia. Cada vez que haces algo solo y sobrevives, estás creando una nueva prueba contra la vieja creencia. Cada desayuno tomado sin nadie más presente, cada película vista sin compartir comentarios en vivo, cada decisión tomada sin pedir permiso, es un ladrillo en el nuevo muro de tu identidad. No se trata de demostrarle nada al mundo, se trata de demostrártelo a ti, de probar con tu cuerpo, con tu tiempo, con tu elección, que puedes estar solo y no morir, que el silencio no es castigo, sino espacio, que la soledad no es abandono, sino encuentro, y poco a poco tu sistema nervioso empieza a relajarse. Dejas de vivir en modo emergencia. El cortisol baja. Tu cuerpo recuerda que no está en peligro. Y desde ese estado de calma, puedes volver a escuchar lo que realmente sientes, lo que realmente deseas, lo que realmente te pertenece. Y cuando eso ocurre, las relaciones cambian. No porque busques otras personas, sino porque tú ya no eres la misma persona que antes necesitaba ser salvada. Y si en lugar de escapar de la soledad, la invitaras a sentarse contigo, ¿qué pasaría si dejaras de temerla y en cambio le preguntaras qué tiene que enseñarte? A veces, las decisiones más grandes no vienen con truenos ni con dramatismo, sino con un silencio tan denso que pesa más que cualquier grito. Es en ese silencio donde comienza el verdadero reencuentro, cuando dejas de buscar señales externas y empiezas a escuchar el susurro interno que ha estado allí desde siempre, como el zumbido de una cuerda tensa que nadie más puede oír. No es que de repente tengas todas las respuestas, pero por fin dejas de taparte los oídos, y en ese momento, el pasado deja de ser un juez y empieza a convertirse en testigo. Porque todo lo que viviste, cada abandono, cada palabra no dicha, cada noche en vela justificando lo que nunca deberías haber tenido que soportar, no fue en vano, fue entrenamiento. No para sufrir más, sino para resistir con más sabiduría. Cada herida fue una clase disfrazada, cada desamor, una lección de límites, cada silencio forzado, un ensayo para el día en que tu voz volvería a temblar, no de miedo, sino de verdad. Y aunque todavía no suene fuerte, aunque todavía se quiebre al pronunciar ciertos nombres o mencionar ciertas memorias, esa voz es real, y lo más importante es tuya. No necesita ser perfecta, solo necesita no volver a callar, porque hay algo en el acto de hablar desde la herida, no para lastimar, sino para sanar, que cambia el aire a tu alrededor. Lo notas en cómo respiras cuando terminas de decir lo que antes guardabas como si fuera una vergüenza. Es como si por fin soltaras un puño que llevabas cerrado desde niña, sin saber por qué. Y al abrir la mano no encuentras cenizas, sino una semilla, pequeña, frágil, pero viva. Y aunque no sepas aún dónde plantarla, sabes que pertenece a la tierra, no al bolsillo donde la escondiste tanto tiempo. No importa cuántas veces hayas creído que ya es tarde, que ya no hay vuelta atrás, que las cosas son así y ya no se cambian. La vida no funciona como una línea recta donde todo se pierde con el primer tropiezo. Funciona como un río que encuentra caminos incluso en la roca más dura. Y tú, aunque te hayas sentido estancada, aunque hayas creído que flotabas sin dirección, en realidad estabas dejándote llevar para encontrarte con tu propia corriente, porque no se trata de huir, sino de fluir, de dejar que lo que duele también te mueva, te empuje hacia adentro, hacia ese lugar donde nadie más puede entrar, donde no hay cámaras, ni ojos vigilantes, ni expectativas colgadas como cadenas. Solo tú y lo que sientes, sin traducción, sin censura. Y en ese espacio, sin darte cuenta, empiezas a construir una nueva forma de estar en el mundo, no desde la ausencia, no desde la carencia, sino desde la presencia.
Desde la simple decisión de no fingir más que estás bien cuando tu cuerpo entero grita que algo lleva años marchitándose. Si este sentir te atraviesa como una flecha que no sabías que iba dirigida a ti, si reconoces en cada frase un eco de algo que has callado demasiado tiempo, no te vayas ahora. Quédate, suscríbete. Este no es un camino que se recorre solo, y no porque necesites compañía, sino porque a veces ver que otra persona también siente esto, también duda, también tiembla al decir su verdad, te devuelve el aliento que creías perdido. No se trata de tener respuestas, se trata de saber que no estás rota por buscarlas. Y quiero que me digas en un comentario, sin pensar demasiado, sin editar tu verdad, en qué momento de tu vida fue la primera vez que sentiste que no estaba siendo vista. Solo una frase. No tienes que justificarla, no tienes que explicarla, basta con nombrarla. Porque cuando nombras lo que te hizo invisible, empiezas a volver a aparecer. Y es curioso cómo, cuando comienzas a mirarte sin el filtro del pasado, empiezas a notar las pequeñas tiranías que has aceptado como si fueran leyes naturales. Cosas como creer que debes agradecer el maltrato disfrazado de preocupación como si el control de otros fuera un regalo. Cosas como pensar que si no estás constantemente productiva, no mereces descanso. Cosas como sentir que debes disculparte por ocupar espacio, por hablar claro, por no sonreír cuando se espera de ti una máscara. Son costumbres disfrazadas de virtud. Y cuando empiezas a cuestionarlas, no lo haces por rebeldía, sino por supervivencia, porque ya no puedes respirar bajo ese peso. No es que de repente te vuelvas fría o dura, al contrario, te vuelves más sensible, pero de una manera distinta. Ya no permites que la sensibilidad te convierta en víctima, sino en testigo. Empiezas a distinguir entre amor real y necesidad, entre cuidado genuino y manipulación emocional. Y eso duele. Duele porque reconocer que algo o alguien que amaste profundo usó tu vulnerabilidad contra ti no es traicionar el amor, sino protegerlo. Porque el amor no debe dejar cicatrices que sangran en silencio. El amor no exige que te reduzcas para que el otro se sienta más grande. Y sin embargo, ¿cuántas veces nos han vendido esa ficción como devoción? Te dije que lo daría todo por ti, pero olvidé mencionar que también exigí que renunciaras a ti. Te dije que era incondicional mientras cumplías con mis condiciones. Te dije que era para siempre, mientras me negabas el derecho a crecer. Y tú, por miedo a perder, aceptaste. Porque te enseñaron que el amor es entrega total, no reciprocidad. Que el sacrificio es noble, aunque te consuma. Y ahora, cada vez que sientes la tentación de volver, de justificar, de minimizar, de decir quizás no fue para tanto, tu cuerpo te lo recuerda, los nudos en la espalda, el insomnio sin motivo claro, la tristeza que llega sin invitación. No son fallos, son lealtad, lealtad a una verdad que estuviste a punto de enterrar. Así que cuando sientas que dudar es traición, recuerda la mayor traición fue hacerte creer que tu bienestar era negociable, que tu paz dependía de la aprobación de alguien que nunca se puso en tu lugar, que tu valor estaba en lo que podías hacer por los demás, no en lo que eras por ti misma. Y ahora, simplemente por cuestionarlo, por atreverte a pensar que podrías merecer algo distinto, estás cometiendo el acto más revolucionario, el de elegirte, aunque aún tiembles, aunque aún duela, aunque aún no sepas bien cómo se hace. Porque no se trata de hacerlo bien, se trata de hacerlo. Y cada paso, por pequeño que sea, es una declaración. Ya no me desintegro para pertenecer, ya no me rompo para que otros se sientan enteros, ya no ofrezco mi ausencia como prueba de amor. Y entonces, un día cualquiera, sin anuncios ni ceremonias, ocurrió algo que antes no podías imaginar. Te miraste al espejo después de hacer algo solo porque te apetecía, sin justificarlo, sin pedir permiso, sin sentir culpa. Fue algo simple. Tal vez fue bailar descalza en la cocina, o decir que no a una llamada a última hora, o comprar unas flores solo porque te gustaron, o quedarte en casa sin dar explicaciones. Y en ese instante, mientras el sol de la tarde tocaba tu rostro y no pensabas en quién te estaba viendo, quién te juzgaría, quién se preocuparía, quién se molestaría, algo en tu interior hizo clic. No fue un pensamiento, fue una sensación. Como si por primera vez tu cuerpo respirara sin pedir autorización. Como si por fin hubieras dejado de ser un reflejo de las expectativas y empezaras a existir como un origen. Y no fue grandioso, fue pequeño, pero fue tuyo, completamente tuyo. Y en ese gesto mínimo, sin darte cuenta, habías roto un hechizo. Porque los hechizos que nos mantienen atrapados no son mágicos, son emocionales. Son promesas no dichas que aprendimos a cumplir. Seré buena, no molestaré, siempre estaré disponible, nunca pediré demasiado. Y cada vez que rompes una de esas promesas tácitas, el mundo no se derrumba, al contrario, se expande. Porque en realidad no estabas protegiendo a nadie al callar, estabas limitándolos a todos. Limitabas la posibilidad de que los demás también aprendieran a verte, a respetarte, a conocerte sin máscaras. Porque tú eras la primera en ocultarte, así que ellos no tenían modo de saber quién eras.
Y ahora, a medida que eliges con más frecuencia lo que te nace, sin medirlo con la mirada ajena, empiezas a generar un efecto dominó. Algunos se alejan, sí, algunos se molestan también, porque para muchas personas tu paz es incómoda. Les recuerda que ellos también podrían estar eligiendo algo mejor, y esa posibilidad los asusta. Pero otros, los que siempre estuvieron cerca en silencio, empezarán a acercarse con los ojos más abiertos. Empezarán a hablar con más verdad, a compartir con más riesgo, porque tu ejemplo les devuelve el coraje. Así que no subestimes lo que estás haciendo. No es egoísmo, es precedente. Estás creando un nuevo estándar de relación contigo misma, y eso inevitablemente cambia todo lo que te rodea. No necesitas gritarlo, no necesitas justificarlo, solo necesitas seguir, paso a paso, sin mirar atrás, sin pedir perdón por ocupar el espacio que siempre fue tuyo. Hay un instante, casi imperceptible, en el que dejas de ajustarte a lo que crees que deberías ser y por fin respiras como si tu cuerpo te perteneciera. No es un grito, no es un portazo, no es una revelación bajo una tormenta. Es más sutil, es cuando cancelas una reunión que no quieres tener sin sentir que estás fallando. Es cuando eliges el color que te gusta, aunque no te favorezca. Es cuando te quedas en silencio durante una conversación sin preocuparte por si pareces fría, distante, ausente, porque ya no estás actuando para ser soportable. Ya no estás traduciendo tus emociones al idioma de la aceptabilidad. Y en ese instante, sin previo aviso, algo dentro de ti deja de pedir permiso para existir. No es rebeldía, no es desafío, es simplemente real. Como cuando una planta que ha crecido torcida por la falta de luz, de repente encuentra el sol y comienza a enderezarse sin prisa, sin drama, simplemente porque ese es su impulso más natural. No lo hace para llamar la atención, lo hace porque no puede evitarlo. Así empiezas tú, no por fuerza, no por furia, sino por necesidad, por un hambre silenciosa que ya no puedes ignorar. Porque hay un límite en la sumisión y cuando lo cruzas, no es que dejas de amar, es que comienzas a respetar. Y ese respeto, leve al principio como una brisa que apenas mueve las hojas, termina siendo un viento que reordena todo. Te das cuenta en detalles mínimos, ahora duermes más profundamente, aunque las preocupaciones sigan ahí. Ahora lloras sin culpa, aunque no haya una razón clara. Ahora ríes con más frecuencia, aunque nadie haya contado un chiste, porque ya no estás midiendo tu valor con la vara de la fuera. Ya no dependes de que alguien note tu esfuerzo, tu dolor, tu ausencia, tu regreso. Y aunque a veces extrañes ese mecanismo, porque dolía, pero era conocido, ya no puedes regresar. Como el pájaro que ha probado el vuelo, aunque el nido aún esté cálido, ya no puede fingir que el aire no lo llama. Te llega también la hora en que empiezas a cuestionar incluso el dolor que antes creías sagrado. Aquello que jurabas que te hizo más fuerte, que te marcó de por vida, que te definió. Y si en realidad solo fue una herida mal curada, vestida de enseñanza, porque no todo lo que sufrimos nos fortalece. Algunas heridas nos encogen, nos arrugan el alma, nos obligan a vivir en espacios más pequeños para no molestar. Y sin embargo, durante años te contaste la historia de que ese dolor te dio profundidad. Y quizás en parte sea cierto. Pero también es cierto que confundiste resistencia con valor, que celebraste tu capacidad de soportar cuando lo que necesitabas era aprender a soltar. Y ahora que empiezas a hacerlo, a soltar sin castigo, sin culpa, sin miedo de colapsar, descubres que no necesitas arrastrar el pasado como si fuera un cofre de tesoros. Puedes dejarlo en el suelo. Puedes voltear a verlo de vez en cuando, pero ya no tiene que guiarte. Porque hay una diferencia enorme entre honrar lo vivido y permitir que te mantenga enjaulado. Y tú, poco a poco, estás eligiendo salir de la jaula. No por negar lo que fue, sino por respetar lo que puede ser. Y en ese proceso empiezas a notar que los fantasmas que creías tan poderosos se vuelven transparentes. Ya no gimen en el pasillo de la noche, ya no te despiertan con su nombre en la garganta, porque ya no les das alimento, ya no les ofreces tu presente como tributo. Y eso que suena tan simple es la revolución más profunda, dejar de sacrificar tu ahora por un ayer que ya no puede hablarte, solo susurrar. La libertad, cuando llega, no te abraza. Te ignora porque no necesita anunciar su presencia. Está en el gesto de cerrar la ventana cuando hace frío, sin preguntarte si es un capricho. Está en el acto de beber un vaso de agua sin recordar que alguien alguna vez te dijo que no merecías ser saciado. Está en caminar por la calle y darte cuenta de que no estás buscando aprobación en cada mirada que pasa. Es en esos momentos mínimos donde la libertad se instala, no como un evento, sino como un clima. Y aunque sigas teniendo miedos, aunque sigas llorando algunas noches sin razón, aunque sigas dudando de si lo que eliges es correcto, hay algo nuevo que no se va, una especie de quietud interna, como si al fin hubieras dejado de correr. No es que hayas llegado, es que ya no crees que debas huir. Y en esa quietud comienzas a oír cosas que antes no podías. El tono de tu propia voz, cuando no está disfrazado de complacencia. El peso exacto de tus deseos,
sin que los midas contra los de los demás. El sabor real de tus decisiones, aunque no sean perfectas. Porque ahora sabes que lo importante no es acertar, sino ser tú quien elige. No importa si te equivocas. Lo que duele no es el error, es haber vivido bajo la ilusión de que siempre debías tener razón para merecer estar aquí. Y si esto suena tan cercano que te duele el pecho, si reconoces en cada palabra un eco de lo que has callado, de lo que has negado, de lo que has enterrado debajo de sonrisas forzadas y estoy bien mal pronunciados, no pases de largo, quédate un momento más. Suscribe, porque este camino no se recorre en soledad, no porque necesites validación, sino porque a veces ver que no eres la única que siente este desgarro entre lo que fue y lo que quieres ser, te permite respirar de nuevo. No estás rota por no haberlo resuelto todo aún. Estás viva por seguir intentándolo. Y quiero que me digas en un comentario qué pequeña cosa hiciste hoy, que aunque parezca insignificante, fue un acto de elección verdadera. Solo una frase. No tiene que ser heroica, solo tiene que ser tuya. Porque es en esos detalles donde la transformación anida, cuando eliges el café que te gusta, aunque otros digan que es demasiado fuerte. Cuando apagas el teléfono sin avisar, sin justificar. Cuando usas ese suéter viejo que te hace sentir abrazada, aunque no esté de moda. Cuando nombras tu cansancio sin pedir disculpas. Son actos mínimos, pero con una fuerza subversiva enorme, están desmontando poco a poco la idea de que tu valor está en lo que haces por los demás. Y aunque al principio te sientas extraña, como si estuvieras usando un cuerpo que aún no reconoces, poco a poco irás llenándolo. Irás ocupando el espacio que antes dejabas vacío por miedo a desbordar. Y descubrirás que no se trata de volverte más dura, más fría, más distante. Se trata de volverte más fiel, más coherente, más tuya. Porque cada vez que eliges lo que sientes sobre lo que crees que debes, estás reconstruyendo desde adentro. No es una revolución violenta, es una recuperación silenciosa. Como cuando una tierra agrietada por la sequía recibe la primera lluvia y sin hacer ruido comienza a abrirse para cogerla. Tú eres esa tierra. Y aunque lleves años creyendo que estabas muerta, el agua sigue encontrando tu raíz. No se trata de olvidar, sino de dejar de obedecer, porque obedecer el pasado es seguir viviendo bajo su ley, aunque ya no tenga autoridad sobre ti. Y cada vez que eliges desde tu necesidad, aunque duela, aunque sea incómodo, aunque alguien se moleste, estás rompiendo esa ley. No con odio, no con rencor, sino con la simple decisión de ya no repetir lo que te dañó. Y algunos lo entenderán. Otros pensarán que has cambiado, que ya no eres la misma, y tendrán razón, no eres la misma, porque no puedes serlo, no después de haber despertado. Y aunque ese despertar llegue con temblores, con dudas, con noches en vela, preguntándote si estás siendo injusta, si eres demasiado dura, si te estás alejando de quien amas, también llega con una claridad que no puedes ignorar. No puedes amar bien si primero no te eliges. Y elegirte no es un acto de abandono, es un acto de responsabilidad, porque no puedes dar lo que no tienes. No puedes cuidar con amor si estás vacía. No puedes sostener a otros si tú misma no te sostienes. Y por mucho que quieras creer que el amor exige sacrificio, la verdad es que el amor verdadero no pide tu desaparición, te busca presente, te llama entera, no a medias, no en retazos, no en lo que sobra después de atender a todos, sino completa. Y si eso asusta a quienes te rodean, si tu plenitud les genera incomodidad, entonces no estabas faltando a ellos, ellos te estaban pidiendo que faltaras a ti. Ahora, cuando te miran, ya no ven solo lo que ofrecen, vienen a ver si estás de verdad, si respondes desde dentro, no desde lo que aprendiste a decir. Y aunque sigas sintiendo el impulso de acomodarte, de suavizar, de minimizar, cada vez tardas menos en detenerte. Cada vez recuperas tu centro con más rapidez, porque ya no estás desconectada. Estás aprendiendo de nuevo a sentir, a confiar en lo que late, no en lo que se espera. Y eso, aunque parezca pequeño, es el retorno más profundo, el de ti hacia ti, no como proyecto, no como meta, no como conquista, sino como regreso. Como cuando vuelves a una casa que creías perdida, con las llaves oxidadas, la puerta chirriante, el polvo acumulado, pero el corazón acelerado porque, a pesar de todo, reconoces el aire. Esa casa eres tú. Y aunque no esté perfecta, aunque falten muebles, aunque haya grietas, aunque el jardín esté descuidado, es tuya. Y por fin estás entrando sin pedir permiso. A veces no es un grito, no es un adiós, no es un billete de avión rumbo a ninguna parte. A veces es solo un parpadeo, un instante en el que tu cuerpo se detiene antes de hacer lo que siempre has hecho y por primera vez no se mueve. No porque esté paralizado, sino porque escucha. Escucha algo más antiguo que el miedo, más profundo que la costumbre. Escucha el rumor de una decisión que no viene del deber, sino del centro exacto de lo que eres, allí donde ni siquiera el lenguaje llega bien. Y ese parpadeo, tan breve que podrías pasar por alto, es el principio de todo. Porque en ese instante no estás reaccionando, no estás tratando de agradar,
No estás midiendo el costo emocional de tu elección, simplemente no actúas, y el mundo no se cae. El teléfono sigue vibrando, la persona sigue esperando, la situación sigue exigente, el deber sigue gritando desde la esquina, pero tú estás quieto. Y en esa quietud, por primera vez en años, no sientes culpa. Sientes algo más raro, paz, como si hubieras tocado accidentalmente un interruptor que llevaba décadas apagado. ¿Quién te dio permiso? Nadie. Y por eso mismo, el acto es tan poderoso, porque no esperaste a que lo autorizaran, no consultaste, no justificaste, simplemente no respondiste, no cancelaste nada, no dijiste nada, solo no fuiste. Y eso, en un mundo donde tu valor siempre se midió por tu disponibilidad, es un acto de subversión pura. Te das cuenta después, en la ducha, mientras el agua baja por tu espalda y no piensas en nada en particular, que algo cambió. No fue violento, no fue dramático, pero ahora puedes nombrarlo. Fue la primera vez que no elegiste al otro antes que a ti. No fue un rechazo, no fue un castigo, no fue resentimiento. Fue solo una omisión, una ausencia silenciosa. Y no obstante, tiene el peso de un terremoto. Porque detrás de esa omisión están todos los años de silencio forzado, todas las palabras tragadas, todos los deseos enterrados bajo el mito del deber. Y ahora, por primera vez, uno de esos deseos, quizás el más pequeño, el más insignificante, se quedó arriba. No pidió permiso, no pidió disculpas, solo existió, como respirar, como latir, como aquella vez que de niña elegiste correr descalza sobre el pasto húmedo aunque te dijeron que no lo hicieras, no porque quisieras desobedecer, sino porque el contacto del césped en tus pies era más real que cualquier regla. Eso es lo que está recuperando no la rebeldía, sino la inmediatez. La conexión directa entre lo que sientes y lo que haces, sin intermediarios, sin traductores. Pero claro, no todo el mundo lo ve así. Para algunos, tu quietud es un ataque, tu silencio, un desprecio, tu elección de no responder, una traición. Porque cuando dejas de seguir el guión tácito que todos aceptaron, el que dice que siempre debes estar disponible, siempre comprensiva, siempre dispuesta a negociar tu bienestar por armonía, rompes un pacto no firmado. Y aunque no lo sepas, ese pacto tenía testigos. Y esos testigos, de pronto, se sienten desconcertados, inquietos, como si hubieras movido una pieza del tablero sin avisar, descalabrándoles el equilibrio que tanto les costó construir. Así que empiezan a insistir, con llamadas, con mensajes, con miradas interrogantes. Te miran como si hubieras olvidado tu papel. Y tú que antes habrías corrido a recomponerlo todo, a justificarte, a minimizar tu ausencia, ahora vacilas. Porque ya no estás segura de que el equilibrio valga la pena. Ya no estás segura de que armonía signifique paz. Tal vez solo signifique sumisión disfrazada de calma. Y si eso es así, ¿por qué deberías pagar el precio de tu propia desaparición para mantenerla? Empiezas a notar cómo la ansiedad, antes constante, ahora viene y va como una marea, no porque hayas dejado de temer, sino porque ya no la alimentas con movimientos desesperados. Ya no corres hacia el fuego emocional de los demás como si fueras bombera por nacimiento. Ya no asumes la culpa antes de escuchar la acusación. Y aunque aún tiemblas cuando alguien te dice, me decepcionaste, aunque aún sientas el impulso de arrodillarte y pedir perdón por existir incómodamente, algo ha cambiado, ahora ves el mecanismo. Ves cómo ese te decepcioné es, muchas veces, solo una trampa para que regreses. Para que vuelvas al lugar asignado, al espacio permitido, al silencio conveniente. Y por primera vez, puedes distinguir entre lo que es real y lo que es chantaje emocional. No es que ya no ames, no es que seas más fría, es que ya no confundes tu amor con tu anulación. Y en ese proceso, algo insólito ocurre, empiezas a elegir cosas solo porque te gustan, sin preguntarte si tienen sentido, sin justificarlas ante nadie, comes lo que te apetece, aunque no sea saludable. Escribes algo que no compartirás, aunque no valga la pena. Caminas por calles desconocidas sin destino. Usas colores que no combinan. Y lo más peligroso, dejas de corregirte cuando alguien te mira con extrañeza. Porque en ese gesto de extrañeza, antes tan temido, ahora solo ves una pregunta del mundo. ¿Por qué ya no sigues las reglas? Y tú en silencio respondes porque ya no creo que fueran mías. Y así, poco a poco, los actos que antes parecían imposibles se vuelven ordinarios. Decir no sin explicación, pedir espacio sin sentir que estás abandonando, dormir cuando estás cansada aunque haya tareas pendientes, llorar sin dar una razón, reír sin motivo y lo más revolucionario, no hacer nada, simplemente estar. Sentarte en la ventana y mirar la lluvia, sin necesidad de aprovechar el tiempo. Porque si el tiempo no es tuyo, ¿de quién es? ¿Quién decidió que cada minuto debía rendir cuentas? ¿Quién te enseñó que si no estás produciendo, no vales? Aquí es donde el miedo cambia de forma. Ya no es el temor al rechazo, sino al éxito. Porque lo más aterrador no es fallar, sino tener razón,
Tener razón al pensar que podrías vivir distinto. Tener razón al sospechar que el dolor no era necesario. Tener razón al creer que podrías haber empezado antes. Y si eso es así, si todo lo que sacrificaste no era obligatorio, si no era noble, si solo era costumbre disfrazada de amor, entonces ¿qué hacemos con los años perdidos? ¿Qué hacemos con el dolor que juramos que nos fortaleció, pero que en realidad solo nos encogió? Aquí es donde muchos retroceden, donde muchos vuelven al nido, aunque ya no les quepa, aunque ya no los abrigue, porque mejor la conocida opresión que la libertad desconocida, mejor el lenguaje de la culpa que el silencio de la autonomía. Y sin embargo, tú sigues aquí, aunque temblando, aunque dudando, aunque sintiendo que estás traicionando a alguien, porque ya no puedes desoír ese latido interno que te dice, sigue, sigue aunque no sepas a dónde, sigue aunque no tengas permiso, sigue aunque te digan que estás equivocada. Si esto te resonó tanto que duele, no pases de largo. Quédate un momento más, suscríbete, porque este camino no se recorre en soledad, no porque necesites validación, sino porque a veces ver que no eres la única que siente este desgarro entre lo que fue y lo que quieres ser, te permite respirar de nuevo. Y quiero que me digas en un comentario, ¿en qué momento dijiste no sin explicar por qué? Solo una frase. No tiene que ser épica, solo tiene que ser tuya, porque hay algo que empiezas a entender ahora, con una claridad que te asusta. Tu valor no depende de cuánto das, sino de cuánto estás dispuesta a quedarte contigo misma. No es que debas dejar de cuidar a los demás, es que ya no puedes hacerlo desde el agotamiento, desde el rencor disfrazado de entrega. Porque cuando das desde la ausencia, lo que ofreces no es amor, es vacío con forma de sacrificio. Y eso, con el tiempo, envenena todo, a ti primero, y luego, inevitablemente, a quienes dices amar. Entonces, ¿qué pasa cuando empiezas a llenarte? Cuando ya no dependes de que te noten para saber que existes, cuando dejas de contar tu amor en favores, en ausencias, en horas invertidas en sostener lo que no debería sostenerse, surge una pregunta incómoda, que antes no te atrevías a formular. ¿Y si no necesito demostrar que los quiero para amarlos de verdad? ¿Y si el amor no es una prueba de resistencia, sino una presencia constante, sin condiciones? ¿Y si al fin amar no es desaparecer para que el otro se sienta más grande, sino existir con plenitud para que ambos puedan respirar? Algunos no lo entenderán. Algunos dirán que has cambiado, que ya no eres la misma. Y tendrán razón, pero olvidan que nadie puede seguir siendo la misma después de haberse encontrado. Después de haber tocado, aunque sea un instante, la piel de su propia verdad. Porque una vez que sabes cómo se siente decir esto es mío, ya no puedes fingir que todo te pertenece a medias. Y así, sin plan, sin estrategia, sin revolución anunciada, sigues. Porque no estás huyendo, estás regresando a un hogar que no tiene dirección, a una voz que no necesitaba entrenamiento, a un cuerpo que siempre supo lo que tú tardaste en escuchar. Y cada paso, por pequeño que sea, es un acto de reconquista, no de territorio, sino de alma. Y aunque aún haya noches en las que te preguntes si estás siendo demasiado dura, si deberías ceder, si acaso no estás siendo injusta, también hay amaneceres en los que despiertas y por primera vez en años no buscas un motivo para sentirte mal. No hay culpa al fondo, no hay peso en el pecho, solo un silencio liviano, como si por fin hubieras dejado de huir de ti misma. Y en ese silencio algo empieza a crecer, no es ruido, no es prisa, es solo una certeza tibia, que no necesita gritar, estoy aquí, no porque lo haya decidido, sino porque no pude evitarlo, como la planta que tras años doblada alza su tallo hacia la luz no por esfuerzo, sino por ley interna, como el pájaro que, aunque el nido esté intacto, no puede dejar de mirar el cielo, como el agua que, aunque el lecho esté seco, sigue buscando su camino, y tú, sin darte cuenta, ya no estás solo eligiendo cosas, estás eligiendo quién eres, y lo haces no porque tengas todas las respuestas, sino porque ya no temes preguntar.